Abre tu Biblia, por favor, en Hechos capítulo 5. Vamos a estar meditando unos minutos. Hechos capítulo 5, familia. Después de una pequeña pausa, volvemos de nueva cuenta a este libro, que es un libro muy interesante, porque es un libro que nos muestra mucho respecto a cómo es la iglesia en sus primeros años. Y el día de hoy, mis hermanos, estaremos hablando de un tema que, si tú has leído Hechos capítulo 5, estarás de acuerdo conmigo en que esta es una historia única. Es una narrativa tan sorprendente que se nos presenta en el Nuevo Testamento. Mira, cuando vamos a Hechos y meditamos en sus capítulos, podemos ver que Dios en varios capítulos obra de manera impresionante con milagros extraordinarios, ¿cierto? Dios actúa de manera sorprendente, en algunos casos revive, resucita personas, le da la habilidad a personas que no podían caminar para caminar, en fin, muchos milagros realmente sorprendentes. Y déjame decirte algo, en este capítulo de Hechos no es la excepción, solo que este no es el tipo de maravillas o de eventos sobrenaturales que todos estamos acostumbrados a ver o a escuchar en el Nuevo Testamento. Pero aún así, Dios, tanto en Hechos 1, 2, 3, 4 y ahora 5, nos mostrará su increíble poder a través de su iglesia, pero en el poder del Espíritu Santo. Y si tú ya has leído Hechos 5, sabes a lo que me refiero. Pero recuerda esto, por favor. Yo considero, o consideramos como el liderazgo de la iglesia, los pastores, que el centro de estos capítulos y de hechos entero por completo, ha sido el tema del Espíritu Santo. ¿Te has dado cuenta de eso, cierto? El tema de su promesa, su venida y ahora el poder que le es dado a la iglesia para la expansión del Evangelio. Y de eso estaremos hablando en esta mañana, de Hechos capítulo 5. Yo he titulado mi sermón en esta mañana con el nombre de Una iglesia llamada a la santidad. Una iglesia llamada a la santidad. Hace unas semanas, cuando compartí los versículos anteriores, es decir, el contexto del texto, titulé el sermón de una manera parecida. ¿Alguno de ustedes recuerda cuál es el título? Tal vez. El título fue Una iglesia llamada a la generosidad. Y el día de hoy estaremos hablando sobre el llamado que la iglesia tiene a la santidad. Y tal vez lo has notado otras veces, pero no solo decidí poner este título porque me da flojera escoger el título a mis sermones, solo el título, pero sino también porque creo que hay una conexión muy evidente y muy clara entre el capítulo 4 y el capítulo 5, y lo vamos a estar viendo en esta mañana. Y solo para recordarte un poco del contexto del capítulo 4, quiero que vayas ahí en tu Biblia y que puedas ver esto que encontramos, Hechos 4:36. Date cuenta y léelo conmigo, por favor. Hechos 4:36 y 37. Dice la palabra: y José, un levita natural de Chipre, a quien también los apóstoles llamaban Bernabé, que traducido significa hijo de consolación, poseía un campo y lo vendió, trajo el dinero y lo depositó a los pies de los apóstoles. Este es el contexto de nuestro pasaje, el momento en el que la iglesia se caracteriza por su generosidad. Los creyentes, dice la palabra, vendían todo lo que tenían para darlo con generosidad a sus hermanos que estaban pasando por escasez y que tal vez no tenían la forma de cómo suplir sus necesidades. Podemos ver que incluso el mismo texto que acabamos de leer, en donde el doctor Lucas nos da un claro ejemplo con nombre, no apellido, pero sí con un nombre y un sobrenombre de esa generosidad del primer siglo. Lucas nos da un claro ejemplo de esta generosidad y nos dice José, un hombre que después fue muy conocido por el nombre que los apóstoles le pusieron. ¿Recuerdas qué nombre llevaba este hombre? Bernabé, quien después se convertiría en un misionero que acompañaría al apóstol Pablo y serviría junto a él en la expansión del Evangelio. Pero ahora Hechos lo presenta como un ejemplo de generosidad. Un ejemplo de amor desinteresado a la iglesia. Es más, si tú te das cuenta en lo que acabamos de leer, el autor también nos da el significado del nombre que los apóstoles le pusieron: hijo de consolación. Es decir, los apóstoles veían en este hombre un testimonio tan fuerte que veían que este hombre era de consuelo para sus hermanos. No solo con su tiempo, no solo con a lo mejor palabras de ánimo, sino la misma escritura dice con generosidad. Y ¿sabes qué, familia? Solo para hacer un pequeño paréntesis en el capítulo anterior, yo creo que Dios en su misericordia, en su gracia,
ha puesto en esta iglesia a varios Bernabés. Y hoy más que nunca yo lo puedo decir. Yo creo que en su gracia Dios ha puesto en Doxa específicamente, no estoy hablando de la Iglesia Universal, sino de Doxa, que Dios ha puesto a muchos Bernabés que han sido hijos de consolación, han sido de consolación, no solo para mi familia, sino para otros hermanos. Y ustedes saben quiénes son. Ustedes saben los momentos en los que incluso han dado sin que alguien los reconozca, sin que alguien más lo sepa. Yo me he enterado de personas que han ido a casas de otros hermanos a dar despensas sin que nadie sepa, que han ofrecido apoyo a otras personas, que han invertido tiempo en otras personas, que han ofrecido el hombro para llorar. Y ¿sabes qué? Gracias a Dios por la vida de ustedes, por la vida de estos Bernabés que Dios ha puesto en la iglesia. Porque Él suple las necesidades del cuerpo a través de hermanos desinteresados. Y esto es algo hermoso que encontramos en el contexto de Hechos capítulo 4, pero no estaremos hablando de Hechos 4. Vamos a comenzar a hablar de Hechos. ¿Y sabes cuál es el contraste tan fuerte que encontramos entre Hechos 4 y Hechos 5? Es que mientras Hechos 4 está mostrando a un hombre que es de consuelo y de generosidad y de amor desinteresado, lamentablemente, como en todas iglesias, y para ejemplo la primera, Hechos nos va a presentar a personas que parecían ser creyentes, pero en realidad no lo eran. Personas que tenían apariencias de cristianos, que iban a la iglesia, que se congregaban e incluso, de acuerdo a lo que veremos hoy, que mostraban aparente generosidad y piedad, pero que en realidad su corazón estaba movido por algo que no era Dios. Y esto es de lo que hablaremos el día de hoy, mis hermanos. Así que ve conmigo a Hechos capítulo 5, por favor. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 12. Hechos 5, versículo 1 al versículo 12. Dice la palabra del Señor, si ya tienes tu Biblia abierta. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira, su mujer, vendió una propiedad y se quedó con parte del precio. Sabiéndolo también su mujer, y trayendo la otra parte, la puso a los pies de los apóstoles. Pero Pedro dijo: Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo y quedarte con parte del precio del terreno? Mientras estaba sin venderse, ¿no te pertenecía? Y después de vendida, ¿no estaba bajo tu poder? ¿Por qué concebiste este asunto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo supieron. Entonces los jóvenes se levantaron y lo cubrieron, y sacándolo le dieron sepultura. Como 3 horas después, entró su mujer, no sabiendo lo que había sucedido, y Pedro le preguntó: dime, ¿vendieron el terreno en tal precio? Sí, ese fue el precio, dijo ella. Entonces Pedro le dijo: ¿por qué se pusieron de acuerdo para poner a prueba al Espíritu del Señor? Mira, los pies de los hombres que sepultaron a tu marido están a la puerta y te sacarán a ti también. Y te sacarán también a ti, perdón. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Al entrar los jóvenes la hallaron muerta. Entonces la sacaron y le dieron sepultura junto a su marido. Y vino un gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que supieron estas cosas. Este será nuestro texto base, familia, y como en otras ocasiones, vamos a estar viendo estas escenas ya comunes de una narrativa. Vamos a estar dividiendo nuestro pasaje en 5 escenas que tú ya conoces, pero aún así quiero recordártelas, que son el ambiente, el conflicto, el clímax, la resolución y el nuevo ambiente. Ambiente, conflicto, clímax, resolución y nuevo ambiente. Quiero recordarte que esta no es la única forma de estudiar la Biblia, pero al menos para mí es una forma práctica y cómoda de poder ver la historia como lo es, como una historia, como una narrativa. Y por eso creo que es un poco más fácil verlo así. Y hay una idea que quiero presentarte que considero que es el corazón de este pasaje de Hechos capítulo 5. Y esta idea es la siguiente. El pecado dentro de la iglesia es juzgado por Dios para traer santidad y temor a los creyentes. Lo voy a dejar aquí, lo vamos a dejar para que lo puedas leer. El pecado dentro de la iglesia es juzgado por Dios para traer santidad y temor
a los creyentes. Así que vamos a comenzar con la primera de las 5 divisiones de nuestro pasaje, que van a estar en el versículo 1 y versículo 2. Este ambiente yo lo he titulado de la siguiente manera. El ambiente lo he titulado de la siguiente forma: un claro ejemplo de pecado dentro de la iglesia. Un claro ejemplo de pecado dentro de la iglesia. Lee rápidamente conmigo, por favor, los primeros 2 versículos de nuestro pasaje. Recuerda, venimos de un contexto en donde se nos dice la iglesia estaba siendo muy generosa. La iglesia estaba dando de lo que tenía a los demás, ¿cierto? Y nos da un ejemplo, este hombre llamado José, que era Bernabé, o el hijo de consolación. Y el capítulo 5 de nuestro texto comienza con un pero. Parecía todo como estar bonito, todo casi perfecto, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una propiedad y se quedó con parte del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo la otra parte, la puso a los pies de los apóstoles. Quiero que puedas ver cómo después de que el apóstol nos da, el doctor Lucas nos da el ejemplo de generosidad dentro de la iglesia, pasa ahora a darnos un ejemplo de falsa generosidad. Date cuenta de ese contraste muy evidente. Una verdadera generosidad, una falsa generosidad e hipocresía. Había un matrimonio que ha sido recordado por los siglos y hasta que el Señor venga será recordado, pero no de la buena manera. Yo estoy seguro que ningún matrimonio aquí presente quisiera ser recordado de la misma manera que estos 2 personajes. Nadie. Y sin embargo, nuestro inicio de la historia nos muestra este matrimonio que está puesto en la Biblia no por su buen testimonio, sino todo lo contrario. Ananías y Zafira. Mientras estudiaba este pasaje, yo veía, y es evidente en Hechos, y en toda la Biblia, no se menciona nada al respecto de ellos. No se dice de dónde eran, no se dice qué edad tenían, incluso ni siquiera se nos dice a ciencia cierta si eran judíos o no, aunque por los nombres de Ananías y Zafira podríamos pensar que eran gentiles que se habían convertido al cristianismo después de la predicación de los apóstoles. Así que podríamos tal vez suponer que ellos escucharon el evangelio cuando Pedro predicó, ya sea en el primer o en el segundo sermón. ¿Recuerdas? Hechos comienza con una predicación de Pedro en donde miles de personas se convierten, y un capítulo después Pedro vuelve a predicar el evangelio, y ¿qué pasa? Otras miles de personas se convierten. Ahora, es de llamar la atención que de acuerdo al texto y lo que se nos presenta en el pasaje, podríamos deducir que este matrimonio era parte de la comunidad. Es decir, era parte ya de la iglesia. ¿Verdad que sí? ¿Te das cuenta de eso? Ellos estaban en las oraciones de la comunidad. Es muy probable que en los sermones que los apóstoles daban, en el partimiento del pan, en los ayunos y en muchas otras cosas que eran parte de la iglesia. ¿Por qué? Porque estos hombres decidieron, al igual que otros hermanos, a vender su propiedad. Y también es de llamar la atención que el mismo texto nos está revelando que este matrimonio no vivía en la verdad del evangelio. Incluso yo podría atreverme a decir y con justificación bíblica que estos hombres no creían verdaderamente en Cristo. Yo sé que parece tal vez un juicio muy anticipado de mi parte, pero mira lo que el texto nos dice inmediatamente o en estos versículos 1 y 2. Estas personas podríamos pensar que tal vez eran personas que tenían dinero, porque vendieron sus propiedades. Y podemos ver que ellos al mismo tiempo se dejaron llevar por lo que otros hermanos estaban haciendo. ¿Te das cuenta de eso? Y creo que aquí, de manera muy breve, muy breve, tú y yo podríamos tomar una enseñanza y pensar que el emocionalismo no es bueno en muchas ocasiones, mis hermanos. Es decir, no hacer las cosas solo por emoción, porque los demás lo están haciendo, sino racionalmente, pensar antes de actuar. Y por lo que nuestro texto nos presenta, este matrimonio no pensó bien antes de actuar. Ellos solamente hicieron lo que los demás estaban haciendo.
Yo quiero pensar mientras estudiaba el texto que hubo un momento en una reunión con los apóstoles y los miles de creyentes en donde estaban viendo las necesidades de otras personas y veían que tal vez el hermano que era esclavo y que no tenía para suplir las necesidades de su familia necesitaba dinero. Entonces algunos hermanos empezaron a decir, yo puedo vender un terreno, yo puedo vender esta propiedad que tengo. Entonces en medio de la emoción de la iglesia, este matrimonio levanta la mano y dice, sí, nosotros también tenemos un terrenito y podemos venderlo. Si te das cuenta, el texto jamás dice que los apóstoles obligaron a los creyentes a vender nada. No fue por obligación. Ellos mismos mostraron su aparente generosidad por los demás y hasta aquí como que parecía que todo estaba bien. ¿Te das cuenta? Si tú y yo pensamos y cortamos el primer versículo cuando nos dice que este matrimonio vendió una propiedad, hasta ahí en el versículo 1 podríamos decir, wow, estos hermanos estaban mostrando la generosidad que trae el Espíritu Santo, al igual que las demás personas. Pero hubo un problema. Y el problema es que este matrimonio, una vez que vende su propiedad, al ver el dinero en las manos, en lugar de pensar en la necesidad de sus hermanos, en la fe, y de recordar lo que ellos habían prometido a Dios y a la iglesia, en ese momento ellos pensaron en un beneficio propio y en sacar ventaja de lo que estaba ocurriendo. ¿Te das cuenta de eso? Y este plan no solo fue una obra o fue planeado, valga la redundancia, por Ananías. El mismo texto nos dice que su mujer, mis hermanos, este texto es un texto único que no se repite en la Escritura, al menos en el Nuevo Testamento, y es un texto que nos muestra lo terrible que es el corazón del ser humano. Porque no solamente este hombre estaba maquinando este plan para decir, ok, ya vendí lo que era mío en un principio, y de hecho eso lo vamos a ver en unos minutos, sino que ahora también hace parte de ese plan diabólico a su esposa. Un matrimonio que aparentemente era cristiano, que convivía con la iglesia, que debía vivir para la gloria de Dios, que debía ser de bendición para las demás personas, que comía con ellos y aparentemente compartían la misma fe. Ahora están maquinando un plan para quedarse con algo, presta atención, que en primer lugar era de ellos. En segundo lugar, que nadie les obligó a venderlo o a darlo. Pero que este matrimonio, en una falsa generosidad, planeó mentir a la iglesia. Planeó mentir a los apóstoles para que la iglesia los viera con ojos de qué buenas personas son. Y ese es el inicio de nuestra historia, familia. Se nos presenta a un matrimonio que se hacía llamar cristiano dentro de la iglesia, pero que en realidad su corazón no había entendido verdaderamente el evangelio. Y aquí es en donde estamos. Con Ananías frente a Pedro, con parte del dinero que ellos habían obtenido. Y mira lo que nos muestra ahora nuestra segunda escena en el conflicto, que para mí yo creo que es un verdadero conflicto, es un verdadero problema para Ananías y también para el apóstol Pedro. Este conflicto lo encontramos del versículo 3 al 4 y yo lo he titulado Una clara exhortación para confrontar el pecado. Una clara exhortación para confrontar el pecado. Si tú recuerdas, nuestro ambiente fue titulado Un claro ejemplo de pecado dentro de la iglesia. Versículos 3 y 4, por favor. Encontramos otro pero. Pero Pedro dijo, Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo y quedarte con la parte del precio del terreno? Mientras estaba sin venderse, ¿no te pertenecía? Y después de vendida, ¿no estaba bajo tu poder? ¿Por qué concebiste este asunto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Wow. Mis hermanos, Pedro estaba lleno del Espíritu Santo y supo lo que este hombre había hecho. Ahora, yo no dudo del poder sobrenatural del Espíritu Santo para que el Espíritu Santo
hiciera saber a Pedro lo que este matrimonio estaba haciendo. Y podríamos pensar que eso fue así. O también podríamos pensar que tal vez algún hermanito de los miles que ya se habían convertido supo de esta venta que Ananías y Zafira hicieron y tal vez supo en cuánto lo vendieron y vieron que tal vez dieron menos. No lo sabemos. A lo mejor la mayoría de nosotros podríamos optar por la primera opción de decir el Espíritu Santo le hizo saber a Pedro, como en otras ocasiones se lo había hecho. Y no tenemos problema con eso. Lo que es importante en este texto es que vemos que Pedro en el conflicto confronta a este hombre de manera muy directa. A mí me llama mucho la atención y de hecho yo personalmente tengo mucho que aprender de Pedro. Te digo algo, yo soy una de las personas que a veces le huyo a los problemas. En el sentido de tratar de hablar con alguien y confrontarlo, digo, me pesa mucho. Y yo sé que hay varios que tal vez son así. Pero a mí me llama la atención cómo es Pedro en este pasaje. Él no le dice, oye, mira, vamos a platicar, vamos a tomar... No. Él comienza diciendo, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón? ¿Te imaginas estar en ese lugar, mis hermanos? Yo no. Pero Pedro le está diciendo a este hombre que sus decisiones y sus pensamientos estaban siendo influenciadas por Satanás, por el padre de la mentira. Qué terrible, familia, es esto que estamos leyendo, porque este hombre, a diferencia de la iglesia, escucha esto por favor, este hombre, a diferencia de la iglesia y de los apóstoles, no estaba llena del Espíritu Santo, estaba llena de Satanás, estaba lleno de las mentiras del diablo. Su corazón estaba lleno. Dice Pedro, incluso utiliza esta palabra, ¿cierto? Porque ha llenado. No solamente Pedro dice como la palabra en Efesios, porque estoy pensando si es Efesios o Gálatas en este momento. En Efesios o en Gálatas, perdón, porque ha puesto un dardo en tu corazón. No, porque ha llenado. Esto es muy fuerte, familia. Su corazón estaba lleno no de la palabra del Señor, sino de las palabras del diablo. Su corazón estaba lleno de estas mentiras. Y no sé si ya se te vino a la mente algún personaje del Antiguo Testamento, pero a mí sí, cuando estaba pensando en esto. Otro personaje de la Escritura que escuchó la voz de Satanás en lugar de escuchar la voz de Dios y creer en las mentiras que él le decía. Y de eso vamos a hablar más tarde. Pero quiero que tú y yo podamos ver cómo Hechos capítulo 5 nos muestra a la iglesia creciendo y siendo animada, siendo edificada, siendo respaldada por el Espíritu Santo. Pero el capítulo 5 nos muestra un pero. Como en toda iglesia, en donde el Espíritu Santo está, también Satanás está obrando para hacer caer a las personas. Y aquí hay un pero. Este matrimonio había sido engañado y se había dejado engañar por Satanás. Ellos estaban haciéndose pasar por creyentes, por miembros de la comunidad. Ellos querían engañar a la iglesia dando apariencias de piedad y de generosidad. Y Pedro les dice, ¿por qué Satanás ha llenado tu corazón? Ahora, ¿por qué Pedro utiliza esta expresión? ¿Por qué Pedro no solamente dijo, ¿por qué me mentiste? ¿O por qué estás mintiendo? ¿Por qué meter a Satanás en medio de esta plática? Mira lo que dice Juan capítulo 8, versículo 44. Esto es lo que la palabra del Señor dice respecto a Satanás. Ustedes son de su padre el diablo, dice Jesús, y quieren hacer los deseos de su padre. Él fue asesino desde el principio y no se ha mantenido, número 1, en la verdad, porque, número 2, no hay verdad en él. Cuando habla, número 3, mentira, habla de su propia naturaleza porque es, número 4, mentiroso y número 5, padre de la mentira. ¿Por qué Pedro está involucrando a Satanás en la mentira de Ananías? Porque Satanás es el padre de la mentira. Y él es el que está influenciando el corazón de este hombre para actuar de esta manera. Y ojo aquí, quiero hacer un pequeño paréntesis. No estoy diciendo que toda la culpa es de Satanás y estamos haciendo a Ananías inocente. Pobrecito, no. Estamos diciendo que Ananías, en complicidad con Satanás, decidió mentirle, no a Pedro, en primer lugar, y no a la iglesia. ¿Te diste cuenta que Pedro no dice, ¿por qué me mentiste? ¿Te diste cuenta de eso, verdad? ¿Por qué le mentiste a la iglesia? No.
Mira lo que dice el versículo 4 al final. ¿Por qué concebiste este asunto en tu corazón? ¿No has mentido a quién? A los hombres, sino a quién? Sino a Dios. Wow. Y no sé si esto a ti te llame la atención, pero a mí se me hace increíble porque en su momento Pedro también fue influenciado por Satanás para pedirle a Cristo que no muriera. ¿Recuerdas? Cuando Jesús dice, yo soy el Cristo, y él comienza a decir lo que le iba a pasar, ¿qué es lo que Pedro dice? Por favor, no, parafraseando, no te entregues, no tienes que morir. ¿Y qué es lo que dice Cristo? Apártate de mí, Satanás. Pedro en algún momento fue influenciado por Satanás, pero no de la misma manera que Ananías, y ahora él mismo está confrontando esto que está viendo. Ananías y Zafira vivían en la mentira, mis hermanos, porque no eran hijos de Dios, eran hijos de Satanás. Por esa razón yo te decía, parece tal vez muy premeditado el decir que estas personas no eran creyentes, pero por lo que Pedro está diciendo y lo que va a ocurrir en el clímax, parece ser que estos hombres no conocían verdaderamente a Dios. Ahora, piensa en esto, por favor. Yo me hice esta pregunta mientras estaba haciendo el texto. ¿Por qué este castigo tan duro para Ananías? Te hago una pregunta. ¿Acaso tú nunca has mentido en tu vida? ¿O acaso lo que estamos viendo en Hechos capítulo 5 es que Dios busca personas perfectas para su iglesia? No. Dios no busca personas perfectas para su iglesia porque no las hay. Y sí, todos nosotros hemos mentido en varias ocasiones en nuestra vida. Aquí sí quiero aventar como todos. En el trabajo, en la escuela, con los hijos, con los padres, en la iglesia. Y sabemos que eso está mal. Ahora, la pregunta es ¿por qué no hemos muerto como Ananías? ¿Te imaginas que a la primera mentira que tú hubieras echado, ¿hace cuánto hubiera sido? Ahora, ¿por qué nosotros no hemos muerto como estos personajes? Bueno, porque esto que estamos viendo, familia, en Hechos capítulo 5, esto es importante y quiero que lo escuches, es un precedente para la iglesia del primer siglo. Es decir, este texto que que estamos leyendo, no es un texto que debamos enseñarle a nuestros hijos y debemos decirle, si tú mientes, te puede pasar lo mismo que a... No es un texto que debamos utilizar para nuestros hijos. Debemos entender que es un precedente, es decir, la iglesia estaba recién formándose, estaba ganando nuevos adeptos, creyentes, y por lo tanto el testimonio de este grupo de personas era muy importante para la comunidad. No solamente para la comunidad, sino para los no creyentes. Por lo tanto, era terrible para la iglesia que recién estaba formándose un testimonio de esta magnitud. Hay un ejemplo en Josué capítulo 7, versículo 1, no tienes que buscarlo. Tal vez conoces la historia, pero después de que José y los israelitas ganan una batalla, hay un miembro o una persona de Israel que se llama Acán. ¿Alguno de ustedes recuerda esta historia? Bueno, para los que no, este hombre toma algo del botín que no le pertenecía y lo entierra en su tienda. Muchas gracias. Lo entierra en su tienda para que nadie sepa. Entonces, Josué capítulo 7, versículo 1, escucha lo que dice. Era un solo hombre el que había pecado. Pero mira lo que dice Josué capítulo 7, versículo 1. La ira del Señor se encendió contra Acán. No. ¿Se encendió contra quién? Contra todo el pueblo. ¿Pero por qué? Si solamente fue uno el que pecó. Y esto es algo muy parecido que encontramos en el Nuevo Testamento. Era solo un matrimonio el que había pecado. Pero el problema era que este mal testimonio iba a afectar a toda la iglesia. El texto no nos dice que la ira se encendió solo sobre Acán, sino sobre todo el pueblo. ¿Recuerdas cuál es el final de Acán y de su familia? Fueron apedreados y luego quemados. El Señor estaba dando un castigo severo para que el pueblo de Israel entendiera que eso no debía hacerlo. Y ahora en Hechos capítulo 5, tú y yo vamos a darnos cuenta de lo que el Señor está a punto de hacer.
Pero en este caso, familia, antes de pasar a nuestro clímax, la iglesia estaba en riesgo. Porque se le estaba mintiendo a Dios mismo, el cual nosotros vemos aquí que es el Espíritu Santo. Si en algún momento tienes una conversación, de hecho siempre son buenas esas conversaciones con personas que específicamente testigos de Jehová, que no creen que el Espíritu Santo es Dios, sino solo un poder, ve a Hechos capítulo 5. Porque el Espíritu Santo se muestra como Dios mismo. No le has mentido a los hombres, le has mentido a Dios. Pero Pablo comienza a interrogarlo y le comienza a decir, oye, ¿acaso el terreno ya no era tuyo desde el principio? Y cuando lo vendiste, ¿no te pertenecía el dinero? ¿Por qué concebiste esto en tu corazón? Quiero que tú y yo podamos entender algo. El problema no fue quedarse con parte del dinero. Incluso Pedro está diciendo, si tú ya lo habías vendido y te dieron 20,000 pesos, te los hubieras quedado mejor. El problema no fue ese. El problema fue aparentar algo que no eran. El decir, ok, el terreno me salió en 10,000 o en 5,000 y yo me quedo con los otros 15,000. El problema fue el pecado detrás del pecado. No fue el robo del dinero, familia. Fue una falsa generosidad. El problema es que ellos eran hipócritas que querían aparentar delante de la iglesia. ¿Y por qué era esto un problema? Porque algunos hermanos nuevos en la fe podían aprender de este matrimonio y decir, o sea que eso está bien. Porque ellos ya tienen tiempo en la iglesia. Y si ellos ya tienen tiempo en la iglesia y hacen eso, entonces yo también lo puedo hacer. Esto era un cáncer para la iglesia, familia. Era una enfermedad que si no se controlaba o se cortaba de raíz, podía afectar a todo el cuerpo. Pero además de eso, este matrimonio pensó que, de nuevo, solo estaba engañando a los apóstoles. Yo veo un problema aquí también grave en este matrimonio porque ellos eran creyentes, ellos decían ser creyentes, pero estaban olvidando la omnisciencia de Dios. ¿Te das cuenta de eso, verdad? O sea, ellos estaban diciendo, mira, vamos a mentir de este modo y nadie tiene por qué enterarse. Pero Dios estaba ahí. Dios estaba mirando lo que ellos estaban haciendo. Este hombre le trató de mentir a Dios. No le mintió a Pedro en primer lugar. De nuevo lo digo, tampoco le mintió a la iglesia. Este hombre debía entender que su pecado fue directamente con Dios. Familia, y esto de verdad me hizo pensar con mucho temor en el corazón y quiero que también haya temor en tu corazón también, y que podamos pensar en esto. ¿Cuántas iglesias no tienen personas a las cuales Satanás ha llenado sus corazones para vivir en la mentira y en la verdad, y no en la verdad? ¿Cuántos pastores no están siendo influenciados en sus corazones por Satanás para no hablar la verdad de Dios, sino hablar la mentira de Satanás? ¿Cuántas personas no hay en las iglesias creyendo que son creyentes, pero que en realidad ellos no han conocido el Evangelio? Y esto debería ser una advertencia para nosotros. Así que aquí tenemos nuestro conflicto, un muy grande conflicto, porque la mentira de Satanás puede desviarnos de la palabra de Dios. Y quiero decirte esto antes de pasar al clímax, ninguno de nosotros está exento de caer en estas mentiras. Ve conmigo por favor ahora al clímax, versículos 5 y 6, el cual lo he titulado Un claro juicio de Dios. Un claro juicio de Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. ¿Qué quiere decir esto? El texto ni siquiera nos dice que este hombre tuvo oportunidad de defenderse. No había cómo defenderse. Y el texto nos dice que en cuanto Ananías escuchó lo que Pedro tuvo que decirle de parte de Dios, cayó muerto. Y vino un gran temor sobre todos los que lo supieron. Si eres de las personas que subrayan su Biblia, subraya esa parte. Y vino un gran temor sobre todos los que lo supieron. Entonces los jóvenes se levantaron y lo cubrieron y sacándolo le dieron sepultura. ¿Te das cuenta, familia, cómo el juicio de Dios sobre el pecado de este hombre fue inmediato?
No quedaron dudas de que era un juicio de Dios. Hay otras historias en la Biblia en donde vemos que incluso el juicio de Dios es de manera progresiva. Hay personas que enferman, hay personas que tardan un poco de tiempo, que su juicio es un poco tardío. Pero en este caso, y por eso les decía, como un caso único en Hechos, este hombre muere inmediatamente. Mis hermanos, esta muerte que acabamos de ver no es común en el Nuevo Testamento. Así que debemos recordar esto, por favor. El texto no nos está prescribiendo algo, nos está describiendo algo solamente. Y también nos está enseñando que como creyentes debemos de tener cuidado de las mentiras de Satanás, porque él siempre ha sido el detractor del Señor. Y en este texto vemos que él llena el corazón de un matrimonio para que ellos actúen en la forma en como Satanás quiere que lo hagan. Pero lo que te pedí que subrayaras fue esta parte que para mí yo considero que es el propósito de esta historia de Ananías y Zafira. Y el propósito es que un temor vino sobre las personas que supieron esto. Un temor sobre todos los que lo supieron. Es decir, la muerte de este hombre fue un evento público para la congregación. No es algo como que Pedro dijo, bueno, entiérrenlo rápido porque para que no. No. Dice, todos los que lo supieron tuvieron gran temor. Hasta Hechos capítulo 4, por lo menos 5,000 hombres, solamente hombres, habían creído en el evangelio, sin contar mujeres y niños. Y yo creo que esto, que es como la pólvora, el chisme de la muerte de alguien y tan fuerte, tan evidente, se esparció muy rápido. Y esto trajo temor en el corazón de las personas. Temor al saber, familia, que con Dios no se juega. Y aun cuando pudiéramos pensar que podemos engañar al Señor, el Señor sabe todas las cosas. Y en este capítulo de Hechos 5 podemos ver a un hombre que trata de jugar con el Señor. Este hombre olvidó o ignoró la omnisciencia de Dios, ignoró o olvidó el hecho de saber que Dios está siempre presente en todo lugar, en todo momento, y que para el Señor no hay nada oculto. Este hombre olvidó lo que el salmista cientos de años atrás habló sobre la omnisciencia de Dios en el Salmo 139. Salmo 139, versículo 1, dice la palabra del Señor: oh Señor, tú me has escudriñado y conocido. Tú conoces mi sentarme y mi levantarme. Desde lejos comprendes mis pensamientos. Tú escudriñas mi senda y mi descanso y conoces bien todos mis caminos. Aún antes de que haya palabra en mi boca, oh Señor, tú ya la sabes toda. Y mis hermanos, Ananías olvidó esto. Que el Señor lo sabe todo. Y que no podemos engañarlo. Pero en el pecado de este hombre, y como este hombre tenía el corazón lleno de las mentiras de Satanás, él creyó que sí. Quiero que veas cómo este texto de Hechos capítulo 5 nos presenta una disciplina que el Señor trae a alguien para purificar a la iglesia. Te das cuenta de eso, ¿verdad? Y ¿sabes qué, mi hermano? Esta no es la primera vez que ocurre. Tenemos otros casos en las Escrituras en donde Dios establece un juicio sobre algunas personas que tratan de burlarse o de pasar por alto la soberanía del Señor. Y uno de estos ejemplos es 1 Corintios capítulo 11, que lo leemos en cada oportunidad que tomamos la Santa Cena. Y solo para que tú lo puedas ver junto conmigo, 1 Corintios capítulo 11, versículo 29, dice la palabra: porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo, come y bebe juicio para sí. Versículo 30, mira lo que dice el versículo 30. Por esta razón hay muchos débiles y enfermos entre ustedes, y muchos duermen. Este es un sinónimo de muchos han muerto. ¿Por qué? Porque algunos comen y beben sin discernir correctamente el cuerpo del Señor. Es decir, algunos estaban sin importarles la cena del Señor y simplemente lo hacían al ahí se va. Decían, esto no pasa nada. Ellos no guardaban la comida para los demás hermanos, es decir, no tenían en alta estima a los demás hermanos. Se embriagaban, no se preocupaban por la iglesia, y vemos un claro ejemplo en donde el Señor disciplina a su iglesia. En 1 Corintios capítulo 5 tenemos otro caso. ¿Recuerdas la historia? Un hijo que se acostaba con su madrastra. ¿Te acuerdas? En este caso el hijo no muere, pero ¿qué es lo que el apóstol Pablo dice a la iglesia? Sáquenlo de la iglesia. ¿Por qué? Porque este hombre
puede provocar que más personas pequen. Ahora, nosotros podríamos decir, pobrecito, pero ¿cómo Pablo dice que lo saquen de la iglesia? Pero ¿acaso no hay arrepentimiento? ¿Acaso no hay perdón? ¿No hay amor? Bueno, este hombre no quería arrepentirse. A este hombre se le había dicho que se arrepintiera y no quiso. Y después de que se habló con él, el apóstol Pablo dijo, este hombre es mejor que esté afuera y que sea entregado a Satanás. Porque es como un cáncer que si no se saca de raíz, va a contaminar a la iglesia. Ahora, quiero decir dos cosas rápidamente que creo que son importantes y que necesito aclarar. Número uno, cuando hablo de que Dios purifica a su iglesia, por favor, quiero que se entienda, o cuando digo que Dios purifica los pecados de la iglesia, no estoy diciendo que entonces en la iglesia se quedan solo personas puras o muy buenas. Por favor, no te confundas con eso. No estoy diciendo esto. Lo que estoy diciendo es que Dios quiere que su iglesia sea pura y por esa razón Él considera que es mejor tratar con un pecado de manera directa, como en el caso de Ananías, que simplemente dejarlo pasar. Y número dos, tampoco estoy diciendo, familia, que cualquier persona de la iglesia que caiga enferma o que incluso muera, significa que esté pecando o que Dios lo está juzgando. Por favor, entendamos esto de manera clara. Porque he conocido y escuchado de hermanos que han enfermado y cuando otros creyentes han ido a visitarlos, en lugar de decirle, mi hermano, yo estoy aquí para ti, quiero decirte que quiero orar por ti, estoy contigo. Una de las primeras cosas que los hermanos se acercan, dicen, ¿estás bien con el Señor? Seguro que tu corazón, a ver, hermanito, ven para acá. Necesitas ponerte a cuentas con el Señor. Cuando alguien está pasando por aflicción, eso es lo que menos deberías de hacer. Porque tú no conoces el corazón de las personas y no sabes lo que hay en ellos. Y debemos de tener cuidado con eso. Entonces no estoy diciendo tampoco eso. No estoy diciendo que si alguien cae enfermo es un juicio de Dios, ¿no? Estoy diciendo que Dios en algunas ocasiones, como Hechos 5, como 1 Corintios capítulo 5, como 1 Corintios capítulo 11, actúa de una manera sobrenatural. Lo que sí es un hecho es que la muerte de este hombre trajo un temor a la iglesia, un temor reverencial de saber que Dios es un Dios de amor, de gracia, pero también es un Dios de ira. Te pregunto, familia, ¿y si tú estuvieras en Hechos capítulo 5 en ese momento, te quedarían ganas de pecar? ¿O de tratar de engañar a los apóstoles después de eso? ¿Ustedes creen que los jóvenes que llevaron el cuerpo sin vida de este hombre podían decir, bueno, a lo mejor podemos hacerlo nosotros, no pasa nada? ¿Tú crees de verdad? No. A todos les quedó muy, muy claro que con Dios no se juega. Y yo creo que de nuevo, este es el énfasis de nuestro texto. El pasaje está queriendo ponernos en nosotros un temor reverente por el Señor. Y mis hermanos, como creyentes, tú y yo debemos de entender esto. En muchas ocasiones nosotros nos hemos comportado como Ananías y Zafira. Lo vuelvo a decir otra vez, a lo mejor si no lo escuchaste, en muchas ocasiones tú y yo nos hemos comportado como Ananías y Zafira, porque hemos olvidado la omnipresencia de Dios. Hemos olvidado el hecho de que Dios está ahí siempre, sin importar que lo olvides o que lo ignores. Y si eres honesto contigo mismo, podrás encontrar en tu vida y en tu diario vivir momentos en los cuales nosotros creemos que podemos hacer a un lado a Dios y decir, de aquí para acá, Señor, solo soy yo. Podemos pensar que podemos tratar mal a las personas en la calle, en un restaurante, cuando ofendes a tu esposa, la desprecias, cuando humillas a tu esposo, cuando insultas a tus hijos, diciéndoles que son inútiles y buenos para nada, cuando estás con tu novio o con tu novia a solas y piensas que nadie los está viendo, cuando cierras la puerta de tu cuarto o del baño con internet ilimitado y un teléfono, cuando la lujuria está tocando a la puerta de tu corazón y la dejas entrar. Cuando robas en tu trabajo, puedes pensar que Dios no está ahí. Puedes pensar que de esta sí te puedes librar de Dios.
Y mis hermanos, no es así. Porque Dios está presente. Y déjame decirte algo, que también eso es algo que yo medité en mi propio corazón. Porque el Señor puede tratar con nosotros de la manera que Él quiera. Y yo no sé si eso te dé paz o no. Mira, hay un pasaje que siempre a mí me hace temblar como pastor. Y este pasaje es 1 de Timoteo capítulo 5. Y 1 de Timoteo capítulo 5 dice lo siguiente: no admitas acusación contra un anciano, es decir, contra un pastor, a menos de que haya 2 o 3 testigos. Pero a los que continúan pecando, específicamente a los pastores, que dice la palabra, repréndelos en presencia de todos. No dice, bueno, mira, llévatelo allá atrás. Trata de que nadie se entere, porque como es el pastor, su reputación es importante. Y si el pastor es puesto en disciplina, la iglesia se va a ir y no queremos que la iglesia... No. ¿Qué dice el texto? Si el pastor peca y continúa en pecado, ¿qué dice? Repréndelo en presencia ¿de quién? De todos. Familia, yo creo que este texto habla específicamente de la membresía de la iglesia. Aquí voy a hacer un paréntesis de personas que se han comprometido con la iglesia, pero en realidad es la mayoría de la iglesia. Pero hay un objetivo. El objetivo no es solo avergonzar, porque el pastor sería avergonzado, no es solo avergonzar, no es avergonzarlo. ¿Cuál es el objetivo? Para que los demás tengan temor de no pecar. ¿Te das cuenta? Este pasaje que Pablo le escribe a Timoteo le dice, si uno de los pastores peca y continúa en pecado, tú necesitas reprenderlo frente a toda la iglesia. ¿Para qué? Para que la iglesia piense, si al pastor lo están reprendiendo así, ¿qué me espero yo? Yo no quiero que me reprendan de esa manera y no quiero ser exhibido delante de las personas y quiero cuidar mi corazón de pecar. Y eso es lo que Pablo le está diciendo. ¿Te das cuenta, familia? Dios demanda santidad para su iglesia. Y un temor reverencial es necesario para que la iglesia pueda continuar en la predicación del evangelio. Por eso te compartí el argumento hace un momento que decía que el pecado dentro de la iglesia es juzgado por Dios para traer santidad y temor a los creyentes. Y ve conmigo ahora a la resolución, por favor. Voy a tomar un poquito más de tu tiempo en cuanto a la predicación. Pero creo que esto es muy importante. Mira lo que dice la resolución, o la resolución yo la he titulado Una conspiración que lastima a la iglesia. Versículo 7 en adelante. Como 3 horas después, entró su mujer, Safira, no sabiendo lo que había sucedido, y Pedro le preguntó, dime, ¿vendieron el terreno en tal precio? Sí, ese fue el precio, dijo ella. Entonces Pedro le dijo, ¿por qué se pusieron de acuerdo para poner a prueba el Espíritu del Señor? Mira, los pies de los hombres que sepultaron a tu marido están a la puerta y te sacarán también a ti. Wow. Familia, este matrimonio se había puesto de acuerdo no solo en lo que se robarían, sino en la forma en cómo mentirían. ¿Te das cuenta? No solo se pusieron de acuerdo en quedarse con parte del dinero, sino en cómo iban a responder a los apóstoles en la iglesia. Tal vez yéndome un poco fuera del contexto, yo pensaría que este matrimonio ensayó lo que iban a decir. Cuando vendieron el terreno, mira, si Pedro o alguno de los hermanos nos pregunta, oigan, ¿cuánto vendieron? ¿En cuánto lo vendieron? Tú vamos a decir esto, y para que a lo mejor no haya problemas, tú llegas 3 horas después. Ahora, ¿por qué Pedro no usó la misma estrategia con Safira que la que usó con Ananías? ¿Te diste cuenta? ¿Pedro sabía la verdad? ¿Sí o no? Sí, desde Ananías. Porque con Ananías fue directo a la yugular y decirle, Satanás ha llenado tu corazón. Pero ¿por qué ahora Pedro le pregunta a la esposa, ¿es verdad que vendieron este terreno en tanto? Mujeres, ayúdenme con esto. Ustedes dicen que son buenas con esto. A veces las mujeres son buenas investigando cosas y cuando preguntan algo al esposo es porque en realidad ellas ya tienen la respuesta de la pregunta que están haciendo, ¿verdad? Pero a veces lo están haciendo solo para que como esposos nos pongamos la misma soga en el cuello. ¿Por qué Pedro pregunta en lugar de decir lo que en realidad estaba ocurriendo?
Yo creo que a diferencia de algunas mujeres que solo quieren que sus esposos se hundan cada vez más en la mentira, yo creo, mis hermanos, que Pedro le está dando una oportunidad a esta mujer de arrepentirse. Yo lo creo así, aunque el texto no nos lo dice. ¿Qué hubiera pasado si después de que Pedro le hubiera hecho esta pregunta, Ananías hubiera respondido, Pedro, la verdad es que mi esposo me animó a mentir, pero en realidad ese no fue el costo? ¿Qué hubiera pasado si el Espíritu Santo hubiera estado en Zafira y la motivara a hablar a la verdad, a pesar de que su esposo le había dicho que mintiera así como él lo hubiera hecho? Yo te pregunto, ¿acaso Dios no lo hubiera perdonado? ¿Acaso Pedro no hubiera perdonado el arrepentimiento genuino de esta mujer? Claro que sí. ¿Por qué? Porque podemos ver que Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, dice lo siguiente: si tú y yo confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo. ¿Para qué? Para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda la maldad. O sea, si Zafira hubiera reconocido su pecado delante del apóstol Pedro, Dios la hubiera perdonado. El problema, mis hermanos, es que esta mujer no tenía el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no contristó, el Espíritu Santo no confrontó su pecado. Y por esa razón ella dijo, no, sí, en eso lo vendimos. Y eso trajo como resultado su propia muerte. Ella murió por su propia boca. Sus mentiras y su pecado provocaron su muerte. Esta mujer, junto con su esposo, pusieron a prueba al Espíritu de Dios, a Dios mismo. Y como consecuencia de eso, ella murió al igual que su esposo. Esto me llama mucho la atención porque aquí es en donde se cumple de manera inmediata con ellos Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Y con ellos se cumplió inmediatamente. Ellos pecaron y murieron. Y mis hermanos, quiero decirte algo antes de pasar a nuestra última escena. Nadie está por encima de Dios. Ni nuestra esposa ni nuestro esposo. Y esto lo dije hace algunos domingos cuando hablamos acerca de este pasaje que nos dice que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, ¿recuerdas? Pero si tu esposo, si tu esposa, joven señorita, si tu novio, si tu novia te está llevando a hacer algo que va en contra de la voluntad de Dios, tú no le debes lealtad a él o a ella. Tú le debes lealtad en primer lugar a Dios. Y tú puedes negarte a eso que te están pidiendo. ¿Por qué? Porque es necesario obedecer primero a Dios antes que a los hombres. Pero Zafira no lo entendía así. Y ella prefirió obedecer a su esposo y en complicidad con su esposo mentir. Y eso provocó su muerte. Ve conmigo a la última escena. Esta es demasiado breve. El nuevo ambiente. ¿Recuerdas? Pasamos por el ambiente, el conflicto, el clímax, la resolución y el nuevo ambiente. Y mira lo que dice este ambiente o nuevo ambiente, versículo 10 y 11. Yo lo he titulado un temor necesario para la santificación de la iglesia. ¿Te diste cuenta que esa expresión la repite 2 veces el autor en este pequeño pasaje? Él murió y esto trajo temor. Y mira lo que dice ahora el versículo 10. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Al entrar los jóvenes la hallaron muerta, entonces la sacaron y le dieron sepultura junto a su marido. Y vino un gran temor ¿sobre qué? Sobre toda la iglesia y sobre todos los que supieron estas cosas. Es decir, no solo sobre la iglesia, sino sobre los aún no creyentes. La siguiente semana estaremos compartiendo los versículos posteriores y solo quiero que lo veas en tu Biblia, por favor. Versículo 13, quiero que lo veas conmigo. Dice, pero ninguno de los demás se atrevía a juntarse con ellos. Y quiero pensar que esta era una de las razones. No, ¿cómo me voy a juntar con ellos si los cristianos por mentir se mueren? Imagínate, hubo un temor en conocer quién era Dios. El final para Zafira fue el mismo que el de su esposo. Ella cayó a los pies del apóstol. Así como el dinero que estaba en los pies del apóstol, ahora el cuerpo de esta mujer sin vida estaba delante de él. Yo pensé un poco como en el ministerio que los jóvenes tuvieron en ese entonces. No era un ministerio nada grato, pero era un ministerio que a ellos por su fuerza se les había dado. Pero imagínate, ellos acaban de ir a enterrar a Ananías, regresan y ya hay otro muerto. Nadie quiere ese ministerio. Ninguno de los jóvenes estoy seguro que quisiera ese ministerio. El pecado de estos hombres trajo una consecuencia clara.
Y ojo con esto, familia, porque esto es después de la cruz. Eso es importantísimo. Nosotros podemos ver en el Antiguo Testamento que hay muchos juicios en donde Dios, de manera soberana y de manera justa, castiga el pecado. Pero este tipo de cosas en el Nuevo Testamento parecen ser poco comunes, muy poco comunes. Pero quiero que recuerdes que esto que estamos viendo es después de la cruz, después de Cristo, después de su resurrección, después de su ascensión, después de la venida del Espíritu Santo. Es decir, tú y yo podemos ver que el Nuevo Testamento nos muestra un Dios que ama, que perdona, un Dios que envía a su Hijo a morir por nosotros, pero un Dios que es santo. Un Dios que es un Dios de ira. No por nada Hebreos capítulo 10 versículo 29 dice: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Este pasaje está en el Antiguo Testamento y ahora es tomado por el autor de Hebreos en el Nuevo Testamento. ¿Y sabes qué, familia? Esto es algo que la iglesia tenía que aprender. Era algo que la iglesia estaba viviendo, que Dios es santo y que Él quiere que su pueblo sea santo. Familia, tanto Ananías como Zafira hicieron lo mismo que Eva en el jardín del Edén. Estos hombres se dejaron influenciar por la mentira de Satanás para ir en contra de la voluntad de Dios y para mentirle al Espíritu Santo, es decir, a Dios mismo. Así como Eva y como Adán, una vez que pecaron, Ananías y Zafira pensaron que podían esconderse de Dios. Adán y Eva lo pensaron, dijeron: bueno, vamos a escondernos de Dios. Y no solo vamos a escondernos de Dios, vamos a cubrir nuestra vergüenza. Y Ananías y Zafira pensaron exactamente lo mismo. No pasa nada. Dios no nos está viendo. Pero no fue así. Dios estaba presente en este momento de pecado. Y Dios, por amor de su iglesia, la misma que había sido comprada a precio de sangre y la sangre de su Hijo, no dejaría que la iglesia cayera en un mal testimonio. Y ahora, esto no significa que nosotros entonces ya podamos hacer lo que querramos, porque la iglesia está establecida. Y tampoco estoy diciendo que ahora nuestro testimonio no importa. No es lo que quiero que veas. Al contrario, quiero que tú y yo veamos que el mismo Espíritu de Dios que examinó los corazones de este matrimonio es el mismo que está examinando tu corazón y el mío. Mis hermanos, tú y yo podemos pensar que podemos ocultarnos de otras personas, de nuestro esposo, de nuestra esposa, de nuestros amigos, de nuestros padres, de nuestros hermanos, de los pastores. Y puedes pensar que puedes salirte con la tuya. Y pueden pasar días, semanas, meses o años. Y tú puedas decir: no, no me pasó nada. Pero ¿sabes qué? Dios está ahí presente. Y no estás burlándote de la iglesia, ni de los pastores, ni de tu familia. Estás burlándote de Dios. Y estás tratando, no estás engañando, estás tratando de engañar a Dios. Y puedas estar viviendo la vida que este matrimonio estuvo viviendo. Y quiero ir concluyendo, familia, porque este texto, si tú te das cuenta, deja a la audiencia en suspenso. Este texto, al final de los versículos, deja a la audiencia incluso con un temor en su corazón. Las últimas palabras dice: vino un gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que supieron estas cosas. Y yo quiero que en esta tarde tú y yo podamos quedarnos con esto también, como una reflexión. Porque si tú eres creyente, familia, esta tarde, quiero que tú y yo veamos que con Dios no podemos jugar. No creas que Dios cierra sus ojos ante el pecado. Dios nos ama tanto que aún dejó estos textos para que tú y yo podamos vernos reflejados en estos personajes, o bien para que tengamos temor de nunca ser como estos hombres o como este matrimonio. Y ¿sabes qué? Si el Señor realmente te ha llamado a ser su hijo o su hija, Él no te va a dejar en ese pecado.
Él te va a sacar de ahí de alguna forma, pero quiero decirte esto, que puede ser doloroso para ti, lo vas a experimentar, no te va a gustar. Porque si tú continúas tu vida de pecado, el Señor te va a sacar de ahí, como sea. Porque si el Señor te compró con su sangre, tú eres de Él, pero el Señor te va a arrastrar de ahí, como sea. Y no estoy tratando de meterte un temor. Quiero que la Biblia te dé ese temor. Porque Él va a trabajar en nuestras vidas para santificarnos. Así que quiero animarte a que Hechos 5 sea para ti y para mí una llamada de atención a cuidar nuestros corazones. Y a tener cuidado de no ser influenciados por Satanás, sino por el Espíritu Santo. Y si alguien nos acompaña por primera o segunda vez y no es creyente, ¿sabes algo? Dios está hablando también a tu vida a través de esta palabra. Porque Él tiene algo para ti también en esta tarde y Él quiere que tú le conozcas. Pero también Dios quiere que por medio de este pasaje tú aprendas que nada de tu vida se pasa por alto en la soberanía del Señor. Y no sé si eso te tranquilice o te preocupe, pero creo que si eres sincero con ti mismo es la segunda opción. Dios conoce tu vida mejor de la que tú la conoces y aún así es interesante que no te la ha quitado como a Ananías y Zafira. No es cierto, ¿por qué? Por gracia, por misericordia, porque Él sigue paciente a que te arrepientas. Pero familia, llegará el día en que estemos delante del Señor y ahí no podremos jugar con Él. Llegará el día en que estemos delante de la presencia del Señor y ahí no podremos pensar que podemos jugar con Él. ¿Qué es lo que vas a hacer? Ponte de pie, por favor. Quiero terminar con el argumento con el que inicié al principio y lo vas a poder ver en tu pantalla. El pecado dentro de la iglesia es juzgado por Dios para traer santidad y temor a los creyentes. Vamos a orar. Señor, Padre, gracias por tu bendita palabra. Porque tu palabra, Señor, no solamente anima nuestros corazones, sino que los confronta también, Señor, a examinar nuestras vidas a la luz del Evangelio. Señor, por favor, ayúdanos. Examina nuestros corazones, Señor. Así como el salmista, Señor, examina nuestros corazones porque necesitan de ti. Señor, y si alguno de mis hermanos, de mis hermanas, Señor, está en un pecado que ha estado ocultando por mucho tiempo, o que está ocultando, Señor, hace poco tiempo, por favor, Señor, confróntalo con la verdad de tu palabra. Que ella pueda buscar el arrepentimiento que necesita, Señor. Padre, gracias por la salvación que nos has dado, Señor, y con esa salvación tu Espíritu Santo que nos lleva al arrepentimiento. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Puedes tomar tu lugar, familia.